Muy bien. Les voy a pedir por favor que tengan cuidado con su audio, ¿sí? Y aquí estamos. Vamos a ver. Esto que estamos viendo es mi escritorio de Windows, ¿no? Windows es la plataforma que nos permite a nosotros trabajar con otras aplicaciones sobre ella. Tal es el caso de la familia Office, que vienen siendo el Excel, el PowerPoint, el Word. O sea, ¿qué día el viaje? Y de arriba cuando regresa. No compra. Y también vamos a tener, por ejemplo, el Outlook, que también es de la familia, y tenemos el OneNote, y también una para gestión de base de datos. Pero en nuestro caso vamos a estar viendo el Excel, el PowerPoint y el Word. Estamos iniciando con el Word y luego próximamente vamos a tener las sesiones de Excel y el PowerPoint. Ahora, algunos de ustedes, por ejemplo, tendrán el acceso directo a estas aplicaciones en su escritorio, ¿sí? Los accesos directos se caracterizan porque tienen una flechita en la parte inferior izquierda, que es el símbolo justamente de que es un acceso directo a una aplicación en específico. Yo no tengo los accesos directos, entonces lo que puedo hacer es buscarlo aquí y escribo el nombre. Y acá tenemos. Así como me sale el Word, también me sale el Excel. Por supuesto que teníamos que ya haberlo tenido instalado, ¿no? Y lo mismo pasa con las otras aplicaciones, como por ejemplo el PowerPoint. Ahí está. Ustedes le dan clic aquí y la aplicación se ejecuta. Esto funciona para cualquier aplicación que ustedes tengan instalado en su computadora. Este es el caso para Windows. En su mayoría todos manejamos Windows porque es, bueno, la plataforma más utilizada. Los que tengan otra plataforma, ya sea de software libre o de Apple, van a ver que la interfaz cambia un poco, pero se les puede instalar las mismas aplicaciones y se puede trabajar con ellas también. Entonces, yo tengo aquí por aquí abierto ya un documento que más o menos se ha apuntado lo que vamos a trabajar hoy. Ahora, cuando nosotros abrimos el Word, lo que tenemos es esta pestaña, que es la pestaña de inicio, que nos permite crear un nuevo documento, un documento en blanco, ¿no? El que nosotros vamos a poder editar y redactar lo que nosotros deseemos. Aparte de eso, ustedes van a ver que les trae algunas plantillas por defecto, ¿no? Como por ejemplo, estas que dice aquí, algunas sugerencias, ¿no? Como por ejemplo, currículums y cartas. ¿Sí? Por ejemplo, nos trae modelos de algunos currículums que ustedes, si desean, lo pueden editar, ¿no? Dan clic sobre ella, les da la plantilla, el formato, y ustedes lo que hacen es van cambiando la información. Cambian los datos del nombre, cambian la foto, cambian los datos de contacto y el resto de información que aparece en la plantilla. Así como las plantillas para currículo, trae otras plantillas para documentos. Claro que como es una plantilla, ¿no? Tú tienes que ir moldeando y modificándola. Lo recomendable es que tú siempre crees tus documentos desde cero. Así podrás tener el contenido que tú desees, la forma en la que tú la desees, ¿no? Luego tenemos una pestañita, que es la pestañita de abrir,
Esto refiere a que tú puedes abrir un documento desde aquí. Por ejemplo, a mí me aparecen los documentos que he abierto recientemente, de hoy, de esta semana, de la semana pasada, ¿no? Y así van a aparecer algunas sugerencias. También me aparece una dirección a OneDrive. En este caso me reconoce mi correo electrónico de Hotmail y también reconoce el correo electrónico Outlook. Outlook, ¿no? Que es ahora, pero antes era Hotmail. Este correo, por ejemplo, nos trae un almacenamiento en la nube que se llama OneDrive. Y el Word lo reconoce porque este correo es también de Microsoft. Al ser de la misma empresa, ¿no? Como que se conectan, ¿no? Y se integran. Por eso es que nos puede permitir guardar en el OneDrive y nos permite abrir archivos desde el OneDrive. Esto es un enlace directo hacia el almacenamiento de su correo. Luego tenemos la opción de buscar en esta PC, ¿no? Por ejemplo, aquí me reconoce algunas carpetas de la carpeta documentos. Tenemos para agregar un sitio y tenemos la opción de examinar, que nos abre automáticamente una pestañita del explorador de archivos y tú puedes buscar tu archivo y abrirlo desde aquí, ¿no? La opción más rápida para abrir un documento y que la que nosotros siempre usamos es la de dar doble clic sobre un documento y ya se abre, ¿verdad? Bueno, nuestra segunda opción es utilizar esta opción. Una vez abierto el Word, tú puedes abrir desde aquí un documento que desees visualizar. Luego tenemos la pestaña guardar, ¿no? Que en la mayoría de los casos guarda automáticamente, pero cuando es la primera vez que tú guardas un archivo, sí tienes que decirle dónde quiero que se guarde. Y tenemos la opción guardar como. Guardar como también nos permite guardar en el correo electrónico, en el almacenamiento de este que viene siendo el OneDrive. Luego tenemos en esta PC que nos reconoce algunos documentos ya en los que tú has ido guardando, quizá algunos Words que has venido editando. Tienes la opción de agregar un sitio y tienes la opción de examinar, que nos abre también una pestaña, el explorador de archivos, en el que tú puedes buscar dónde guardar tu documento, ¿no? Lo quiero guardar en mis documentos, lo quiero guardar en el disco E, ¿no? Incluso puedo crear una carpeta, aquí me sale la pestañita, de crear una nueva carpeta y guardarlo allí. Y otra opción que tenemos desde el guardar como, o al guardar un documento incluso, es el de modificar el formato de este, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito guardarlo en una versión anterior, ¿no? Porque hay algunas, no sé, hay alguien, ¿no? Tiene una máquina que es un poquito antigua y por lo tanto el Office que está instalado en esa máquina también lo es. Lo puedo guardar en una versión anterior y ya la otra máquina lo podrá abrir sin ningún problema. También tenemos la habilitación para macros, que posiblemente lo veamos más adelante. Y luego tenemos el PDF, ¿no? Que este es el formato que más utilizamos al guardar un documento en Word. Nosotros, ¿qué pasa con el Word? ¿No? Nosotros hacemos nuestro documento y a veces cuando lo compartimos o lo pasamos a otra máquina, sufre algunas modificaciones. No es porque nosotros no lo hayamos pasado bien, no. Es porque a veces las versiones son diferentes, ¿no? Y a veces sufre algunos daños en pasar de un lado a otro. Entonces, la mejor forma para que este documento no sufra estos cambios es guardarlo como PDF y ya puedes pasarlo a donde tú quieras. Ya no va a sufrir estos cambios, no va a sufrir ningún daño.
Claro que cuando tú lo guardas como PDF, significa que ese documento ya está terminado y por lo tanto, la otra persona o la otra máquina en la que lo vayas a abrir ya no va a querer editarlo más. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero no significa que tú pierdas el documento, ¿no? Tú primero guardas tu documento en el formato Word y después vienes y le dices, guárdalo también como PDF. Que crea un nuevo archivo, pero en el formato PDF. Luego tenemos la pestañita de imprimir, que nos permite imprimir, por ejemplo, una cierta cantidad de copias, ¿no? Esto aplica para todo el documento. Si yo tengo 3 páginas en el documento, se va a imprimir 3 copias de cada página, ¿no? Ahí, 3 copias de cada página. Tengo también la conexión a la impresora en la que voy a imprimir. Tengo la modalidad de impresión. Por ejemplo, puedo imprimir todas las páginas, puedo imprimir solo la página actual. La página actual es a donde esté parado tu cursor. Y tengo la impresión personalizada, en la que tú le puedes decir desde qué página a qué página yo quiero que se imprima este documento. Por favor, el audio. No. Tenemos la opción de imprimir, por ejemplo, dice que imprime solo una cara, ¿no? Esto funciona para las impresoras grandes que imprimen por ambas caras. Tenemos la impresión en escalas, que es para imprimir pares e impares, ¿no? Se imprime primero los pares, después se imprime solo los impares. Tenemos la opción de la orientación del papel, ¿no? Si quiero la impresión en vertical o quiero la impresión en la hoja en horizontal. ¿Sí? Estamos viendo que cuando yo cambio, también se cambia la página. Por supuesto que tú para eso, tu documento, habrás tenido que ya visualizarlo como un documento con la hoja en tamaño horizontal. Porque si tú tienes tu documento con la hoja en tamaño vertical, pues pierdes espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber mucho espacio en blanco cuando lo imprimes. Tenemos el tipo del tamaño de papel, ¿no? A4, carta, oficio, ¿no? Son los más utilizados. Tamaño carta, tamaño A4 y tamaño oficio. E incluso también a otras dimensiones, pero tenemos los contornos del papel, ¿no? Este es el contorno normal, un contorno más estrecho, moderado, ¿no? Este es un contorno demasiado ancho, de reflejo, que significa que duplica, y tenemos una opción personalizada. Estas configuraciones sí se pueden hacer desde aquí, pero ya son específicas. Y también se pueden hacer dentro del documento. Lo vamos a ver cómo se hacen dentro del documento. Y la impresión, acá tenemos, por ejemplo, dice, quiero, ¿no? Por ejemplo, esto cuando se imprimen diapositivas les puede ser útil, ¿no? Quiero que se imprima una página de la diapositiva por hoja, o quiero 2 páginas por hoja, 4 páginas por hoja, ¿no? En los documentos no es muy útil la impresión de varias páginas del Word en una sola hoja de papel bond, porque no va a ser legible. Pero en el caso de las diapositivas sí, porque las diapositivas normalmente cuando uno las hace, pues las hace con las letras grandes, bastante visibles, porque son presentaciones. Entonces en la impresión, ¿no? Si tú imprimes 4 diapositivas en un solo papel bond, también todavía va a ser legible.
Luego tenemos la opción de compartir, que nos permite, por ejemplo, compartir el documento hacia un correo electrónico o presentaciones en línea. Tenemos la opción de exportar. Y, por ejemplo, aquí nos aparece la opción de exportar como un PDF, ¿no? Que es la misma opción que podríamos hacerlo de aquí del guardar como, que hace un momento. Por favor, los audios. Entonces, esa creación del documento Word como PDF se puede hacer desde acá, desde la ventanita exportar. Le dicen exportar, aquí tiene la opción y les va a crear el documento como un PDF. La opción cerrar, por supuesto, es la misma que tenemos aquí en la parte superior. Luego tenemos la opción de cuenta y tenemos la opción de algunas configuraciones. Por ejemplo, algo que les puede ser muy útil en cuanto a visibilidad es esta opción del color. ¿Qué es lo que cambia? El color del fondo del Word, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo gris oscuro, luego le doy a aceptar en la parte inferior, ustedes verán que me cambia el fondo, ¿sí? Y por lo tanto, es más visible para mí mi hoja Word. ¿Sí? Puede ser una opción. Y regresar es lo mismo, ¿no? Tienen que volver aquí. La opción que viene por defecto es multicolor. Le dan a aceptar y regresa a su formato normal. Otras opciones que hay que tener en cuenta aquí, por ejemplo, son las opciones de idioma, ¿no? Aquí pueden verificar qué idioma tiene configurado su documento Word. Tenemos la personalización de la cinta de opciones. Esto se refiere a estas opciones que nos aparecen aquí en la parte superior de inicio, insertar, diseño, formato, que ustedes visualizan son estas que tenemos acá. Pestañas principales, dice. Si a ustedes por casualidad no les aparece una de estas pestañas, ustedes pueden venir aquí y habilitarlo. Los que tienen el check están habilitados. Los que aparecen con un cuadrito vacío es porque no está habilitado. Por ejemplo, la pestaña de desarrollador, que es algo que normalmente no se usa, viene por defecto deshabilitado. Y así tenemos otras opciones. Ustedes pueden desplegar aquí para ver exactamente qué tienen habilitado de la pestaña insertar y asimismo de la pestaña diseño. Y de la misma forma también les funciona para deshabilitar esas pestañas. Claro, ¿no? Esas son algunas cosas que ustedes pueden ver. ¿Dónde está? Está aquí. Archivo, opciones. ¿Sí? Lo primero que les va a salir es esto. Las opciones generales. Y aquí tienen la opción de color del fondo. Tienen blanco, gris oscuro y multicolor. En algunas versiones quizá les salga de diferente nombre, pero ustedes pueden ir probando para ver cuál es el que mejor les guste. Luego tenemos el de idioma, que también es interesante. Y lo de las cintas de opciones. ¿Sí? Muy bien. Yo voy a abrir un documento en blanco. Y vamos a empezar aquí. ¿Sí? Tengo un documento en blanco. Ahí está.
Muy bien. Vamos a empezar por las configuraciones principales, que son los de formato de un texto. Recuerden que nuestra clase es de ofimática básica, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener aquí conocimientos básicos de Word. El próximo mes vamos a tener ofimática intermedia y seguiremos avanzando. Yo voy a copiar un pequeño texto que tengo por aquí. ¿Sí? Para que no tenga que escribirlo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, en este texto, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, las opciones de selección para poder cambiar el formato del texto. Pues estamos viendo que el formato de este es diferente de este. ¿Qué pasa con este formato en específico, por ejemplo? Este formato en específico viene de esta opción de acá, ¿sí? Que son efectos de texto. ¿Sí? Son estas opciones. Para que este formato se borre del texto, tienen una opción aquí en la parte superior que dice borrar todo el formato. Le dan clic allí y ya se quita nuestro formato que venía por defecto. Eso, por ejemplo, les puede ser útil cuando ustedes cogen información de Internet. Cuando se copia información de Internet, viene a veces con los links, con los hipervínculos, con formatos por defecto. Entonces, esta opción que tienen aquí para borrar el formato de un texto, les puede ser útil en esos casos. Ahora, ¿por qué nos da error? Nos da error y muchas veces nos pasa y nos dice en la parte inferior que lo está reconociendo como idioma inglés. Y por más que ustedes hagan clic derecho sobre esta palabra, no les va a salir la opción de corrección, porque esa es la opción más utilizada que nosotros tenemos para corregir una palabra, ¿no? Una palabra que escribimos mal, hacemos clic derecho sobre ella y nos va a salir las opciones de corrección. Pero en este caso no nos sale porque dice que él lo ha reconocido como inglés. ¿Cómo lo cambio de idioma? Bueno, lo puedo hacer seleccionando todo lo que él ha reconocido como inglés o lo puedo hacer palabra por palabra. Por ejemplo, lo vamos a hacer para el caso de Fernández. Me voy a pasar sobre Fernández. Voy a ir aquí donde dice inglés Estados Unidos en la parte inferior. Voy a hacer clic sobre ello. Clic izquierdo. Y me va a aparecer esta pequeña ventanita. Voy a hacer clic sobre el idioma español y luego le voy a dar a aceptar. Y ya automáticamente se borró la raya roja. ¿Por qué? Porque ahora sí lo está reconociendo como español. Y en el caso de Fernández, pues es un apellido que se reconoce en español. Nuestra segunda opción es seleccionar lo que él está reconociendo en otro idioma y hacemos lo mismo. Clic en la parte inferior y lo cambiamos a español. Le damos a aceptar y ya lo reconoce como el idioma español. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden ver, ¿no? Cuando les pase eso, cuando se paran sobre la palabra que él reconoce como un error, en la parte inferior te dice en qué idioma está esa palabra, o en qué idioma está ese párrafo, o en qué idioma está el texto completo.
Por ejemplo, si yo selecciono estos 3 párrafos, en la parte inferior me dice que está en español. Al costadito me contabiliza la cantidad de palabras que yo acabo de seleccionar. Dice que son 98 de 112, que es el total de palabras que yo tengo en mi documento. Muy bien. Y aquí, ¿no?, al costadito de la cantidad de palabras, me cuenta las páginas. Yo solo tengo una página, por lo tanto me está diciendo que tengo 1 de 1. Ahora, al lado derecho, en la parte inferior también, lo que tenemos es el zoom. ¿Esto qué nos permite? Por ejemplo, si yo tuviera varias páginas, podría visualizar todas esas páginas en un tamaño más pequeño. Eso nos permite, por ejemplo, ver espacios que haya dejado de más en algunas páginas o imágenes que quizás estén mal ubicadas, cuadros que estén mal. Eso lo puedo hacer disminuyendo el zoom aquí para poder visualizar varias páginas en la misma pantalla. Así como también me sirve para aumentar el tamaño de mi página. Muy bien. Ahora, el cambio del formato, ¿no?, lo puedo hacer seleccionando el texto que yo voy a cambiar. O también aplica con el teclado, que es la opción Control más E. Control más E te permite seleccionar todo el contenido en el documento. Si yo tengo 50 páginas, se van a seleccionar las 50 páginas. Aplica para todo el contenido. Pero si yo quiero solamente seleccionar una parte en específica, lo mejor es que lo hagan con el cursor. Por ejemplo, yo no voy a aplicar el formato a estos 2 últimos, voy a aplicar solamente de aquí para arriba. Ahora, tenemos los tipos de letras, ¿no? Los que nos salen por defecto, como es el Calibri, el Arial, que es el que se usa formalmente o la que la mayoría lo recomienda. Y luego tenemos otros formatos, como por ejemplo el Algeria, que son como letras más grandes en tipo mayúscula. Y así como él van a encontrar varios formatos. ¿Sí? Ustedes pueden ir, solamente tienen que pasar el cursor sobre ellos y el texto va a ir modificándose. Por lo tanto, ustedes ahí tienen la posibilidad de elegir de acuerdo a su gusto, ¿no? O buscar el que más se adapte a lo que ustedes necesitan en ese momento. Por ejemplo, si necesitan hacer una cita, poner una frase, ¿no? Son momentos en los que se necesita buscar un tipo de letra diferente. Nosotros lo vamos a dejar en Arial, ¿no?, porque estamos editando una carta. Ahí está. Al costadito del Arial tenemos el número de letra. El más utilizado, el 12, y es el que más se recomienda. Luego aquí tenemos un sinnúmero de números, pero aquí nosotros podemos borrar esto y escribir el número que yo deseo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero 12.5, lo puedo hacer. Le pongo 12.5 y él va a coger ese valor. Así como si yo quiero 100 o 200, también. Si quiero imprimir letras grandes, por ejemplo, lo puedo hacer aquí, ¿no? Yo escribo primero mi palabra, la selecciono y después voy aquí al número
y le pongo el número que yo quiero. Por ejemplo, le pongo 100 y vamos a ver que se incrementa, ¿no? Y si yo quiero imprimir letras, lo puedo hacer. E incluso puedo imprimirlas del formato que yo desee, ¿no? Puedo cambiar su tipo de letra, ¿no? Porque yo necesito moldes y los moldes tienen que ser, no sé, más bonitos, más acordes y después tengo que recortarlos. Entonces, necesito que esas letras sean más llamativas. Busco primero mi tipo de letra, lo hago del tamaño que yo desee y ya puedo imprimir mis letras. Las puedo imprimir de diferente color, las puedo imprimir de un solo color, ¿no? Lo voy a disminuir otra vez. Y vamos a ponerle 12 a todo el texto. Ahí está. Al costadito tenemos dos opciones que son como una A más grande y una A más pequeña. La A más grande lo que te permite es también incrementar el tamaño del texto, ¿sí? Y la pequeñita lo que te hace es disminuir el tamaño del texto. Al costado tenemos la opción de mayúsculas y minúsculas. La opción de minúsculas y la opción de mayúsculas. Por ejemplo, si yo doy clic en mayúsculas, todo el texto que tengo seleccionado se va a poner en mayúsculas. Pero no es el caso porque yo necesito que la primera letra de cada párrafo nada más tenga mayúsculas. Pero lo voy a aplicar, por ejemplo, para el nombre. ¿Sí? Incluso estamos viendo que conserva su tilde. Entonces, aquí tengo mi mayúscula. Y lo mismo pasa con la minúscula. Yo lo vuelvo a seleccionar y lo puedo poner en minúscula. Muy bien. En la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que esto sea más negro, más claro. Tenemos la opción de la negrita, la cursiva y el subrayado. Y luego tenemos acá dos opciones que son para los subíndices, ¿sí? Esto se utiliza cuando, por ejemplo, en citas, pie de páginas, ¿no? Lo van a ver en los artículos, le ponen el numerito debajo o el numerito encima de una palabra o al final de un párrafo. Se usa estas dos opciones que tenemos aquí. Son para crear los subíndices. O también si ustedes desean escribir fórmulas matemáticas, ¿no? Lo pueden conseguir con estas dos opciones. Muy bien. Luego, por ejemplo, veo, ¿no?, que mi texto está desalineado de este lado, ¿no? El lado derecho, a diferencia del lado izquierdo, que es completamente recto igual, el lado derecho no está así. Para eso tenemos estas opciones de acá. Son opciones de izquierda, centrado, derecha, interlineado. El interlineado se usa para los párrafos, pero por ejemplo para la fecha yo lo quiero al lado derecho, ¿no? Y si tuviera un título lo quiero centrado, por ejemplo esto, ¿no? Vamos a aumentarle el tamaño. Vamos a cambiarle de letra y lo quiero centrado, ¿sí? También quiero que haya un espacio para la firma. Y ahí está, tengo mi texto. Ahora se ve mejor, ¿no? Le puedo borrar los espacios porque tiene mucho espacio. Y me doy cuenta que ha quedado como muy pequeño y la hoja tiene mucho espacio. ¿Qué puedo hacer? Lo vuelvo a seleccionar. Y aquí tengo una opción para el interlineado.
Empieza en 1, 1.15, 1.5, 2. El 2 ya es demasiado, pero el que se usa normalmente es el 1.5 o 1.15. Vamos a utilizar el 1.5 y ahí está. Yo quiero un espacio más entre la fecha y el nombre. Le doy un Enter y me crea el espacio. Ahí está. Ahora, por ejemplo, para la firma yo quiero que tenga una rayita superior. La rayita se puede crear insertando en la pestaña Insertar. Existen unas formas y ahí existe una línea recta. Yo doy clic en esa forma de línea y luego vengo aquí a mi Word, me sale así como una crucecita y creo mi línea. Luego, por supuesto, a esta línea me va a aparecer una nueva pestaña y le puedo cambiar el color. Y ya tengo la línea para la firma. Esa es mi primera opción. Mi segunda opción es hacerla con el mismo cursor, con la tecla guión bajo, que se encuentra al lado derecho, al lado del Shift. ¿Sí? Este es el guión bajo. Y me permite hacer también mi línea para la firma, que viene siendo esta línea, ¿sí? El guión bajo. Con esta tecla yo puedo hacer mi línea también. Quiero que esta línea y el nombre, ¿no? No sean tan separados, que estén más juntos. Los selecciono a ambos y vengo aquí mismo en donde creé el interlineado de 1.15, 1.5, ¿no? Y veo, voy probando, ¿no? Si con el 1 no disminuye, entonces voy al final y escojo esta opción que dice quitar espacio después del párrafo. Esta opción va a quitar ese espacio que tenía y va a hacer que el nombre y la línea que he creado estén más juntas. Entonces, quito ese espacio y ya tengo la línea y el nombre más cerca. Entonces, ¿ahora qué me falta? Me falta firmar la carta, por supuesto, ¿no? Yo quiero que tenga mi firma, ¿sí? Pero no quiero tener que imprimirla, firmarla y volverla a escanear quizá para enviarla. Vamos a ver una forma práctica de insertar la firma aquí. Para ello, ustedes en una hoja de papel bond blanco van a firmar con un lapicero azul de preferencia, que es el que más se usa para firmar documentos. Le van a tomar la foto a su firma, ¿sí? De preferencia que sea bastante nítida, y luego lo van a descargar en su computadora, ¿no? Por ejemplo, yo la he pasado al WhatsApp y la he descargado, ¿no? Acá está. Yo ya he descargado mi firma, esta es mi firma, la he descargado a mi computadora y estamos viendo que es un lapicero azul o un papel blanco. ¿Sí? Esta firma que yo ya me descargué, ¿no? Ustedes lo pueden descargar a través de su WhatsApp, a través del Telegram. No, el WhatsApp es el que más usamos en la computadora y es más fácil transferir los archivos a través de él, del teléfono a la computadora, ¿no? O lo pueden hacer a través del cable USB que usan, ¿no? De su computadora a su teléfono. O lo pueden hacer a través de su correo, ¿no? Eso es opcional. Ustedes pueden elegir el método que a ustedes les sea más fácil para pasar la firma o la foto de la firma a su computadora.
Luego vamos a entrar a una página en internet. ¿Sí? Una página que se llama RemoveBG. ¿Sí? Así lo van a escribir en Google. RemoveBG. Y les va a salir esta primera página. Si les sale en español o en inglés, no importa, ¿sí? Indistintamente del idioma, nosotros lo vamos a utilizar para algo en específico. Entonces, esta es la interfaz de la página, ¿sí? Aquí dice, quita el fondo a las imágenes. Y aquí me ha salido, de hecho, en español, ¿sí? Pero si les sale en inglés, no hay ningún problema. Es lo mismo, ¿sí? La interfaz es la misma, solamente que el botoncito azul va a decir cargar imagen, pero en inglés, ¿sí? Es Upload Image. Entonces aquí vamos a cargar la imagen. Automáticamente nos va a mandar al explorador de archivos. Le vamos a decir dónde está ubicada nuestra imagen. Yo, por ejemplo, lo he descargado del WhatsApp, está en la carpeta descargas, ¿no? Y esta es mi imagen. Lo voy a dar a abrir. Y él automáticamente va a reconocer la firma y le va a quitar el fondo. ¿Sí? Ahora, esta yo la voy a descargar. ¿Sí? Ahora me sale en español, pero si le sale en inglés, el botoncito es el mismo. ¿Sí? Lo voy a descargar. Y ya se descargó mi imagen. Una vez descargada, ¿no? Yo lo voy a verificar, por ejemplo, lo tengo acá. ¿Sí? Esta es mi nueva imagen que tiene detrás un nombre adicional que dice Remove BG. Esto es lo que yo acabo de descargar de esa página en internet, ¿sí? A ver, les voy a pasar la página por el chat. Sí, ahí está el link de la página. Ahora, para que ustedes inserten su firma aquí en el documento, yo, por ejemplo, me voy a parar con el cursor un poco más abajo. Lo pueden hacer desde la pestaña Insertar, Insertar imagen. Lo buscamos dónde está nuestra imagen. En mi caso está en la carpeta Descargas. Y es esta que acabo de descargar de la página de internet. Le doy a Insertar. Y ya tengo mi firma en el documento. Ahora, me doy cuenta que se ha corrido. ¿Por qué? Porque el tamaño de la imagen es muy grande. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo vamos a ajustar a esta imagen. ¿Para qué? Para que yo lo pueda ubicar donde yo lo necesito, ¿no? Estamos viendo que si estoy fuera de la imagen, ¿no? Pero si hago clic sobre la imagen, me sale una pestañita adicional que dice formato. Y aquí tengo una opción que dice ajustar texto. En ajustar texto le voy a decir que se ajuste y se ponga delante del texto. Y estamos viendo que ya subió, se puso encima del texto, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Arrastro esta imagen y la pongo donde yo la necesite. ¿Está muy grande? Sí. Lo hago más pequeño. ¿Sí? Ahí está. Y ya tengo mi firma en mi documento. ¿Sí? Esta imagen también, por supuesto, estamos viendo que estamos visualizando todo lo que hay detrás de ella. Si yo la pongo sobre las palabras, igual la voy a poder ver. ¿Por qué? Porque cuando usamos la aplicación, lo que hizo fue que eliminó el fondo y lo único que aquí tengo son los trazos de la firma. En esta misma opción, en esta misma pestañita, tienen una opción de recortar la imagen y pueden hacerlo más pequeño si ustedes lo desean. Eso no afecta en nada la firma ni el texto,
porque recuerden que la firma no tiene fondo. ¿Sí? Y ya tienen su firma en su documento. Esto, por supuesto, les puede ser útil para firmar documentos. Ahora, si ustedes van a enviar este documento, como ya está firmado, la mejor opción es que lo hagan PDF, ¿sí? Lo guardan, guardar como, vamos a examinar dónde lo voy a guardar, le pongo un nombre, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner carta con firma. Y lo guardo como PDF. Lo guardo. Y estamos viendo que si yo me voy aquí, ya tengo mi PDF. Lo voy a abrir. Y acá está. ¿Sí? Es el mismo documento que acabo de redactar, pero en el formato PDF. Significa que la persona que reciba esta carta lo que no puede es editarla, ¿no? Pero sí tiene el contenido, tiene el formato y tiene todo lo que yo quería transmitir en el documento. Y por supuesto también puedo guardarlo como documento Word. Hago lo mismo. Guardar como, busco dónde lo voy a guardar y le pongo que lo quiero guardar como documento Word. Aquí lo vamos a poner que es una carta. Y le doy guardar. Si yo voy a mis archivos, estoy viendo que tengo la carta en formato PDF y tengo la carta en formato Word. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a ver que tenemos unas opciones aquí que no hemos visto, ¿sí? Entonces, yo voy a copiar un párrafo, aquí, un párrafo cualquiera. Lo voy a pegar más acá abajito. Ahí está. Ya tengo mi párrafo. Lo voy a seleccionar y vamos a ver qué opciones nos trae esto. Esto nos trae, por ejemplo, un tipo de letra diferente, ¿no? Algunos formatos de letras por defecto. Ustedes pueden seleccionar el que más deseen. Puede ser aplicable, por ejemplo, para títulos o para frases, para textos cortos, ¿no? No son formatos que se pueden utilizar de forma formal. Por ejemplo, si selecciono este, ¿no? Me quedan así las letras. Lo voy a volver a seleccionar y voy a ver que tengo algunas otras opciones adicionales. Por ejemplo, puedo jugar con los colores, ¿no? ¿Ve? Puedo crearle una sombra. ¿Ve? No varía mucho, pero sí tiene alguna diferencia. Tiene una opción de reflexión. ¿Qué es lo que hace? Crea como un espejo de las letras hacia abajo. Tiene otra opción de iluminado, que le da un color adicional alrededor de cada letra. También tenemos para números. Tenemos algunos otros conjuntos de estilos. Ustedes pueden ir probando con ellos. Bien, sobre este mismo párrafo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta opción que es el de
subrayar, que lo que te crea es un color detrás de cada palabra. Puede aplicar para una sola letra, para una palabra y para un párrafo completo. Y tiene nada más estos colores, ¿no? Aquí no puedes elegir colores adicionales, solamente tienes estos que tenemos aquí. Y el que más utilizamos es el amarillo. Pero no, si ustedes, por ejemplo, quisieran diferenciar varios subrayados, lo pueden hacer de diferentes colores, pero de estos que tenemos aquí. Finalmente voy a borrar el formato que creé de esta opción. ¿No? Y tenemos otra vez mi formato normal. Y ahora tenemos esta opción que son los colores de las letras. Desde el negro automático que siempre usamos, hasta todas estas combinaciones de colores que tenemos aquí. Además de eso, aquí, en el caso de las letras, les voy a hacer más grande para que se note. Ahí está. Tenemos una opción que dice más colores. Les va a abrir una pestañita adicional en el que ustedes tienen otros colores en los que pueden elegir. Pueden seleccionarlo de acá. Les va a aparecer aquí, ¿no? Por ejemplo, este es el color actual, dice, que es el rojo. Y el nuevo que hemos elegido es el amarillo. Pueden elegir, por ejemplo, un morado. Y para que vean el cambio, tienen que darle en la pestaña aceptar. Y ya tenemos el cambio. Aquí, por ejemplo, hemos vuelto a tener el problema del idioma. Por eso es que sale subrayado en rojito, porque lo está reconociendo en inglés. Muy bien. Además de esta pestaña con estas opciones, tenemos otra pestañita aquí al lado que dice personalizado, que nos permite crear un color básicamente. Entonces, yo me paro, por ejemplo, entre el verde y el celeste. Y aquí puedo arrastrar, si lo quiero, más claro, más oscuro. Es lo que nos permite hacer esta opción, personalizar un color. Y aquí pueden elegir diferentes, por supuesto, tenemos desde el amarillo, el rojo, tenemos un lila, un morado, y pueden aumentar la intensidad del color o pueden disminuir su intensidad. Para que se vea el cambio, también tienen que hacer clic en aceptar. Y ya tenemos el cambio de color en nuestro párrafo. Para quitarlo solo tienen que hacer clic en color automático y ya tenemos el negro normal. Ahora, los colores que ustedes van creando para este documento empiezan a aparecer aquí, en la parte inferior. ¿Sí? Que son, dice, colores recientes que ustedes han utilizado. También pueden ir probando con más colores. ¿Sí? Lo vamos a dejar en el rosadito. Vamos a igualar nuestro párrafo, ¿no? Y ya tenemos cómo funcionan estas tres opciones que tenemos aquí. Muy bien. Me voy a crear una nueva página.
para las opciones que tenemos aquí, que son la de listas. Por ejemplo, vamos a listar algunos objetos. Me coge el formato de la parte de arriba. Vamos a cambiarle el formato. Vamos a ponerle Arial 12. Color automático. Y lo quiero en la segunda página. Por ejemplo, mesa. Árbol. Comedor. Y lápiz, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, si esta es una lista, ¿no? Y yo la selecciono, tengo aquí una opción interesante que es el de ordenar. Si yo hago clic en ella, ustedes van a ver que tenemos dos opciones. Ordenar ascendentemente o ordenar descendentemente. Lo voy a dejar en la opción ascendente para que veamos el orden que va a crear. Y le doy a aceptar. Y ya me ordenó alfabéticamente. ¿Sí? Esa es la opción que tenemos aquí de ordenar texto. La voy a volver a seleccionar. Y aquí tenemos los que son las viñetas. Ustedes pueden ir viendo, ¿no?, cuál es el que mejor les guste. Luego dan clic sobre ella y ya tenemos la viñeta. Si ven que su lista está muy pegada, lo cambian aquí, ¿no? Y pueden cambiar el interlineado. Ahora yo no lo quiero como viñeta, lo quiero con una lista de números. Aquí tenemos la lista de números. Listas de números en romanos, letras. Esos son para listar. Y luego tenemos también para crear los subíndices. Por ejemplo, para para el índice de contenidos, ¿no? Y lo tenemos en diferentes formatos. Con números, con letras. Para esta lista también aplican todas las opciones de acá, ¿sí? Eso no varía. Estas opciones aplican para todo tipo de texto. Muy bien. Estas dos opciones que tenemos aquí, que hemos estado salteando, son las de sangría. Este es para disminuir la sangría y este es para aumentar la sangría. Por ejemplo, lo vamos a ver aquí en este párrafo, ¿no? Si yo hago clic en aumentar la sangría, el párrafo se va a correr hacia el lado derecho, por supuesto. Pero si yo lo disminuyo, eso se va a quitar. Normalmente yo quiero sangría solamente en la primera línea de cada párrafo. Ese efecto lo puedo conseguir más fácilmente con la letra Tab, que es la que tiene las dos flechitas. Una flechita hacia la derecha y otra flechita hacia la izquierda. Esa es la letra, la letra Tab de su teclado, ¿sí? Ustedes dan clic en ella, ¿no?, la presionan y ya van a ver que tenemos la sangría solamente para la primera línea
de su párrafo. Si quieren retroceder, la opción aquí. La otra opción para corregir la sangría, aumentarla, disminuirla, es el uso de la regla. ¿Sí? La regla es esta que tenemos acá en la parte superior y también lo tenemos del lado derecho. Del lado derecho nos sirve ¿para qué? Para aumentar el encabezado, el espacio que queda aquí, o el pie de página, que es el espacio que queda en la parte inferior. Y del lado superior es el que más útil les va a ser, ¿sí? Ustedes se paran aquí, por ejemplo, donde yo estoy parada, que es en el primer párrafo, y podemos arrastrar. La regla nos permite poner el texto en la posición en la que yo desee. Si yo selecciono el párrafo completo, corro el párrafo completo. Por supuesto, no tengo que olvidarme que la regla tiene dos divisiones, ¿sí? Que nos permite movilizar el texto, nos permite movilizar imágenes, cuadros, todo el contenido que tú tengas dentro de tu documento. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero mover el nombre, lo puedo hacer con la regla. ¿No? Por ejemplo, funciona también para la imagen. Bueno, en este caso mi imagen está centrada. No, mi imagen está en el formato de sobreponerse sobre el texto. Por lo tanto, yo la puedo ubicar donde yo quiera. ¿No? Por ejemplo, si son varias páginas, ¿no? A veces necesitamos firmar del lado derecho, ¿no? Perdón, del lado izquierdo. Ustedes pueden girar esta firma y ponerla donde ustedes deseen. La ubicación de esta firma, ustedes lo pueden ubicar donde ustedes quieran. Bien. Estas opciones que tenemos aquí, ¿sí? Son útiles para generar lo que es el índice automático. Lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo vamos a dejar allí. Y estas opciones que tenemos aquí son para buscar dentro del contenido, para reemplazar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una palabra que se repite mucho en un texto, la puedo reemplazar utilizando esta opción. Aquí en buscar pongo la palabra que voy a reemplazar, por ejemplo, pongo mesa. Y aquí en la parte inferior pongo por qué lo voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar por cuaderno. Y le doy reemplazar todos. Aceptar. Y ya me reemplazó la palabra mesa por cuaderno. ¿Sí? Si yo hubiera tenido más palabras mesa en mi texto, también lo hubiera reemplazado. Bueno, la opción de seleccionar siempre es más útil con el cursor y es más fácil también. Muy bien.
Vamos a pasar a la pestaña insertar, ¿sí? Y vamos a empezar por insertar una tabla. Aquí en insertar una tabla tenemos la opción de seleccionar los cuadritos que yo quiera de columna y la cantidad de fila y se va dibujando en nuestra hoja. O tengo la opción de insertar tabla. Si doy clic en ella, lo que me sale es una pestañita que me pide específicamente el número de columnas que yo quiero. Yo le voy a poner 4. Y el número de filas, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero 10 filas. ¿Sí? Y le doy a aceptar. El ancho lo dejo en automático para que me cree las columnas del mismo tamaño. Y ya tengo mi. ¿Sí? A esto. La primera fila siempre la utilizamos como encabezado. Por ejemplo, voy a poner número, me sigue cogiendo el formato. Vamos a ir a inicio, le vamos a cambiar el formato. Vamos a ponerle más pequeño. Por ejemplo, esto va a ser un número. Esto va a ser, por ejemplo, objeto. Esto va a ser descripción. Y este va a ser el valor. Ah, esto yo lo quiero en mayúscula. Lo selecciono, le pongo en mayúscula y ya está. Lo quiero también, como es el encabezado, lo quiero en negrita. ¿Sí? Y ahora voy a ajustar las columnas. Cuando yo me paro sobre la columna que voy a ajustar, me aparece un tipo de flechitas. Y empiezo a arrastrar hacia donde quiero que se ajuste esa columna. Lo mismo hago con los demás. Ya está. Ahora, por ejemplo, por acá tengo los números. Yo me creé 9 filas, ¿no? Más el encabezado son las 10. Entonces, cuando yo paso sobre las filas y también sobre las columnas, me aparece un signo de más. Ese signo de más me permite añadir columnas y añadir filas, ¿no? Para eliminarlas, hago clic derecho. Por supuesto, tengo que estar parada sobre, o mi cursor tiene que estar sobre la fila que quiero eliminar. Hago clic derecho y tengo la opción de eliminar celda. Y le digo que elimine la fila. Y ya se eliminó. Igual aquí, eliminar fila. Con las columnas sucede lo mismo. Añado la columna, pero resulta que no la necesito, ¿no? Igual, clic derecho sobre la columna y le digo que elimine esa columna. Y ya me eliminó la columna. Por supuesto, tengo que volver a ajustar mi tabla. Ahora, cuando yo estoy parada en la tabla, tengo 2 pestañitas adicionales en la parte superior que se habilitan exclusivamente para la edición de esta tabla. Tengo una pestaña de diseño y una pestaña de presentación.
Por ejemplo, en la pestaña de diseño tenemos algunos formatos predefinidos para elegir. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a elegir el verde, ¿sí? Ahí está. Estamos viendo que tengo una fila de un color, una fila de otro color y la parte superior, el encabezado, lo tengo de color verde. Incluso las letras me han cambiado a blanco. Este es el diseño que yo he elegido. Puedo elegir también el anaranjado o el azul. Al lado de estas opciones tenemos una opción de sombreado. Esto funciona, por ejemplo, para toda la tabla o para una celda en específico. Yo quiero que solamente se aplique a la fila 4, nada más a esta celda. Me pongo mi cursor en esa celda, voy a la opción sombreado y elijo el color. Y ya tengo una celda de diferente color, que puede ser porque yo necesitaba resaltar ese dato, necesitaba resaltar esa información, ¿no? Lo pongo de un color diferente. Si quiero quitarlo, hago lo mismo. Le digo que ya no necesito el color. Y se quitó. ¿Lo puedo hacer para la columna completa? Sí. ¿Lo puedo hacer para la fila? Sí. Tengo que seleccionar la fila o la columna y voy y la sombreo. ¿Sí? Funciona tanto para una celda, para una columna o para una fila. O para varias filas o varias columnas. Lo quiero quitar, lo vuelvo a seleccionar y voy y lo digo sin color. Lo vamos a dejar ahí como ejemplo de un color no tan fuerte. Y ahí está. Tenemos una segunda opción que son los estilos de borde. ¿Sí? Por ejemplo, quiero que tenga una doble línea, ¿no? Pero lo quiero de otro color, ya no azul, sino un color que se pueda ver en esta tabla. Tengo que primero elegir el color, ¿no? Por ejemplo, un color que se vaya a ver, morado. Vengo aquí y elijo cómo quiero que se vea esto. Por ejemplo, un doble línea. Y empiezo a pintar. ¿No? En este caso, seleccioné un doble línea, pero del color que venía establecido. Y ahí está. ¿Cómo se quita ese lapicito? Se puede quitar con la tecla Escape del teclado o haciendo otra vez clic allí. Bueno, en este caso no se quita, así que con la tecla Escape. Con la tecla Escape es más fácil. Normalmente funciona con el doble clic. Ustedes también tienen una opción de borde aquí, ¿sí? Que es lo mismo. Les da un lapicito y pueden ir pintando los bordes. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a pintar el borde de este. Y ya está. El color de la pluma es este. Ahí está. Por ejemplo, lo tengo en morado. ¿Sí? Y así pueden crear una tabla diferente, con un diseño diferente. Tenemos otra opción que es estas opciones que tenemos aquí, que ya nos
No tenemos quizá que estar pintando, ¿no? Línea por línea, como con el lapicito, sino que él nos dice que quiero resaltar, por ejemplo, el borde inferior, el borde superior. En este caso vamos a seleccionar la tabla completa y vamos a ver cómo aplica para toda la tabla. Por ejemplo, borde inferior para la tabla, borde superior para la tabla, borde izquierdo, todos los bordes, ¿sí? Yo quiero resaltar todos los bordes de la tabla, elijo esta opción. Bordes solamente los contornos, solamente la parte interna, solamente el horizontal, vertical, los diagonales. Esta es una opción, por ejemplo, que es la que crea los diagonales. A veces lo necesitamos, por ejemplo, solamente aquí en el primer cuadrito, ¿no? Yo selecciono el primer cuadrito, lo vamos a hacer más grande para que se pueda ver. Y luego voy y creo el diagonal a este. Este es el diagonal del primer cuadrito. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden pintar de forma particular, pueden cambiar el trazo y ustedes verán que estos bordes también cambian. ¿Sí? Por ejemplo, todos los bordes, solamente el contorno, bordes interiores. Pueden ir incluso combinando estas opciones, ¿no? Primero elijo esta opción para los contornos, ¿no? Selecciono mi tabla primero, le digo que aplique para los bordes externos, ¿sí? Ahí está. Luego selecciono un borde diferente, con un color diferente y le digo que esto quiero que se aplique para los interiores. Por supuesto, no se olviden de seleccionar su tabla primero. ¿Sí? Y ahí está. El formato de nuestra tabla queda con líneas exteriores de color negro y la parte interior doble borde morado. En el Word, por supuesto, no tenemos para hacer cálculos matemáticos. Sí existe la opción, quizá lo vemos más adelante, pero sí siempre podemos hacer cálculos pequeños, ¿no? Por supuesto, los símbolos se hacen con el teclado, pero la mejor forma de hacer cálculos y eso siempre va a ser en Excel, ¿no? Con mayor facilidad también. Muy bien. Algunas opciones adicionales que tenemos en nuestra tabla, aparte de la pestaña diseño, es la pestaña de presentación. La pestaña de presentación tiene las opciones, por ejemplo, voy a hacer un clic en una celda en específico de eliminar, insertar, insertar filas, insertar columnas, ya sea a la derecha, a la izquierda, a la debajo, encima, dependiendo de dónde estés parado en ese momento. Yo estoy en el número 2 y le digo, por ejemplo, que me inserte una fila debajo, me va a insertar una fila debajo. Que es lo mismo que podemos hacer con este signito más que nos sale cuando nos paramos al lado de la fila y al lado de la columna. Luego tenemos dos opciones de dividir celda. Esto es muy útil
¿sí? Lo podemos hacer desde aquí. Por ejemplo, la fila 1, el número 1, yo quiero que tenga una división adicional. Estoy parada aquí, le doy dividir celda y le digo que tenga 2 columnas y una sola fila. Y ya me creó 2 columnas para esta fila. Ahora en descripción quiero que tenga 3 columnas. Le voy a decir que quiero 3 columnas en la misma fila y ya tengo los 3 cuadritos. También lo pueden encontrar haciendo clic derecho. Por ejemplo, me paro sobre la fila que yo quiero dividir, ¿no? Por ejemplo, el 7, ¿no? Clic derecho, dividir celda y le digo la cantidad que quiero que me cree. Yo quiero que tenga 3 columnas en este mismo cuadrito, le digo aceptar y me creó las 3 columnas. De la misma forma la puedo eliminar, claro. Lo selecciono, le digo combinar celdas y volvió a ser una sola. Seguramente estas opciones lo han visto más en el Excel. En el Excel, por ejemplo, se usa mucho la opción de combinar la celda. Pero aquí también se puede hacer. Se puede hacer, por ejemplo, porque necesito combinar la columna objeto y descripción. Selecciono esas dos, le doy combinar celda y ya es una sola. ¿Sí? Por ejemplo, acá el que está de verde. Combinar celda. Ya no tengo la división intermedia. Así como se puede dividir una celda en varios, se puede combinar para que se haga una sola. Y luego tenemos aquí un par de opciones para ajustar el texto dentro de cada celda, ¿no? Por ejemplo, de este que ya está escrito, lo voy a seleccionar y puedo ir probando, ¿no? Centrado, derecha, centrado, pero centro abajo, centro arriba, centrado, pero en la parte inferior, ¿no? Esto, si su celda es más grande, seguramente se va a notar más. Izquierda, centro. ¿Sí? Ustedes pueden ir viendo estas opciones. También tenemos una opción de dirección de texto, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que esto tome una dirección diferente, ¿no? Y lo pueden hacer con esta opción. Y voy cambiando hacia la forma en que yo lo necesito. Para eso es esta opción que tenemos aquí, que dice dirección de texto. Para que vuelva a su normalidad, igual lo seleccionan, van dando clic hasta que vuelva a su formato normal. Y así pueden obtener el orden que ustedes deseen. Bien. Eso es con respecto a la tabla. Ahora vamos a ver la misma pestaña insertar, pero de una imagen. Ahora, para insertar imágenes, se puede hacer desde esta opción, haciendo clic en ello y tú buscas dónde está tu imagen, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a buscar en la carpeta descargas, por aquí tengo una imagen que ya he descargado
y acabo de subirla al Word. La otra opción es yendo a donde está la imagen en su explorador, buscan su imagen, lo copian, ya sea con control C o clic derecho y copiar. Acá está, copiar. Y luego van a su documento Word y lo pegan. Que puede ser con control V o puede ser con clic derecho, opciones de pegado. O también con lo que tenemos aquí en la parte superior que dice pegar. Y ya está. Cuando copiamos textos, por ejemplo, nuestra opción de pegado es diferente. Por ejemplo, voy a copiar este párrafo, ¿sí? Lo acabo de copiar. Y aquí hago clic derecho y me salen 3 opciones de pegado. Lo mismo pasa si voy acá a la parte superior, me salen 3 opciones de pegado. Mantener el formato es mi primera opción, o sea que se va a copiar exactamente igual con su color, su número de letra, su tipo de letra, todo. La segunda opción es combinar formato. En este caso estamos viendo que no varía. Y nuestra última opción es mantener solo texto. Tenemos 3 opciones de pegado. Y nuestra primera opción es control V, ¿no? Que es el que más usamos. Con el clic derecho también tenemos las 3 opciones. Por ejemplo, si copio este párrafo, también va a pasar lo mismo. Tengo mi primera opción que lo copio exactamente igual. La segunda opción que coge el formato más cercano a él. O sea que combina el formato de la hoja con el formato que tenía el texto por defecto. Y mi tercera opción, que es de copiar solo el texto y coge el formato que tiene la hoja en ese momento, que era del texto anterior. Tenemos ahí entonces nuestras opciones de pegado. Con la imagen no es muy distinto. La podemos pegar con control V, la podemos pegar desde esta opción de acá, o la podemos insertar desde la pestaña insertar. Voy a borrar uno y me voy a quedar solamente con esta. Ahora, cuando yo hago clic sobre la imagen, tengo una pestañita adicional en la parte superior que se me acaba de habilitar que dice formato. En esta pestañita voy a tener algunas opciones para editar esta imagen. Por ejemplo, tenemos la primera opción que es de quitar el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos con la firma? A la firma le quitamos el fondo, pero no lo hicimos utilizando esta opción del Word porque no funciona muy bien con las firmas, ¿sí? Las firmas son trazos y líneas. A veces hay firmas un poco más complicadas. La mía, por ejemplo, es muy sencilla. Y esta opción de quitar fondo del Word a veces no lo hace muy bien, ¿sí? Para que esta opción que tiene el Word de quitar fondo funcione muy bien, incluso no lo haría con esta imagen, porque esta imagen tiene muchos colores y muchas combinaciones. Tiene que ser una imagen muy clara, con trazos muy definidos y un fondo que no contraste con la imagen que yo necesito, ¿no? Entonces, en el caso de las firmas, por ejemplo, esa página que yo les he pasado o la que yo utilizo normalmente, funciona muy bien.
Si ustedes utilizan esta opción del Word, ¿no? Ustedes verán que, por ejemplo, en el caso de la imagen, ¿no? Me ha dejado aquí, me ha quitado los globos, me ha quitado el perrito, por ejemplo, no lo reconoce muy bien. Y aquí me ha dejado una parte del cielo azul. Entonces ustedes tienen que hacerlo manualmente, que es aquí la opción de marcar áreas que quiero mantener, ¿no? Como por ejemplo yo quiero mantener el globo, empiezo a marcar el globo. O eliminar áreas que no quiero, ¿no? Y por ejemplo, no quiero el cielo, tengo que empezar a borrar el cielo. Pero no es que yo haga la línea y él se va a borrar, por ejemplo. Voy a intentar quitarlo para que ustedes vean, ¿no? Quiero quitar el cielo, pero me quitó no solo el cielo azul, sino me quitó también al perrito, al niño. Entonces, hay que tener mucha paciencia, hay que estar, creo que nos sobrecarga un poco más tratar de utilizar. Si a ustedes les funciona, ¿no? Bien, pero si no, hay otras páginas en internet, como esa, por ejemplo, que yo uso para la firma, ¿no? Hay otras que pueden, les puede servir para quitar el fondo de imágenes sin tener que pasar por el trabajo que nos da el Word tratando de quitar el fondo de una imagen. Yo voy a descartar los cambios, ¿no? Estamos viendo que en el caso de la imagen que yo tengo no funciona. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos a tener, por ejemplo, algunas opciones de algunos marcos para la imagen, desde un marco blanco, un, un, un contraste, un reflejo, hasta un marco de colores negros, ¿no? Por ejemplo, voy a elegir color negro. Al costadito tenemos unas opciones para ese contorno, que primero es cambiarle el color, ¿no? Por ejemplo, ese que antes era negro, ahora lo puedo poner de morado o de azul, ¿no? En este caso, como el cielo también es azul, voy a dejar un azul más oscuro para que más o menos vaya con la imagen. ¿Ve? Ahora, tengo otras opciones que son de efecto de la imagen. Pero antes de pasar a eso, tengo unas opciones de grosor de la línea. Lo puedo hacer ese contorno más grueso, más delgado, más finito, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner un poco más grueso. Y luego tengo los efectos, ¿sí? Que son efectos que le puedo dar a la imagen. ¿Sí? Pero de alguna forma me eliminan lo que yo acabo de hacer con el contorno. Tengo unos efectos de sombra, ¿sí? Que no se nota mucho la diferencia, me crea como una sombra muy pequeña al borde de la imagen. Tengo unos efectos de reflexión, que esto sí lo puedo notar, me crea como un espejo en la parte inferior. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, puede ser un poco más llamativo. Tengo unas opciones de iluminado que me crea también una sombra detrás de la imagen. Sí, ahí está. Casi no se nota mucho. Bordes, tengo una opción de bordes que en mi caso, ¿no? Por ejemplo, miren, me quita el borde y lo que yo hice con el borde anterior. Tengo unas opciones, ¿no? Que, por ejemplo, estos casi no se nota mucho, pero sí hay una pequeña diferencia en el borde de la imagen, ¿no? Que crea como un cubo, ¿sí?
Y luego tenemos los giros 3D, ¿sí? Que ponen a la imagen, ¿no? Como si fuera una pantalla de lado, ¿no? Y ustedes pueden elegir, ¿no? En qué posición desean que esté la imagen. Incluso da la similitud de que fuera una pantalla de un televisor, ¿no? Pueden ir probando ahí a ver si alguno de ellos les llama la atención y les puede ser útil quizá. Ahí tenemos nuestra imagen. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera señalar algo en la imagen, lo puedo hacer insertando formas. Por ejemplo, voy a insertar una flecha y quiero señalar al perrito que está aquí. Dibujo mi flecha, veo que casi no se nota, voy aquí al contorno, elijo un color que sí se vaya a notar, después lo hago más grueso, ¿no? Ahí está, ahora sí se nota. Lo puedo hacer más pequeño, más grande, ¿no? Ahora se nota lo que yo quiero señalar en la imagen. Ahora yo a esto le quiero poner un cartelito, ¿no? Hago lo mismo, insertar una forma y elijo la forma que deseo insertar. Yo voy a elegir este que tiene los bordes. Dibujo la forma, la ubico, ¿no? La puedo ajustar, la puedo hacer más pequeña, más grande. Y me da, cuando yo estoy parada sobre la forma, me da unas opciones para su edición. Y puedo venir aquí y elegir el relleno de la forma, ¿no? Por ejemplo, un verde o un morado para que se note, ¿no? Puedo elegir el contorno, ¿no? En este caso le voy a poner morado también para que no tenga diferencia en su contorno. Y luego le quiero poner texto, ¿sí? Si yo escribo, sí, nomás como estoy parada en la forma y empiezo a escribir, ustedes verán que automáticamente él me reconoce las letras. ¿Sí? Esa es mi primera opción. Escribir directamente, por ejemplo, yo estoy señalando al perro, puedo seleccionar esas letras y editarlas, cambiarle el tipo de letra, por ejemplo, hacerlo más grande, centrarlo, cambiarle el color a esa letra, ¿no? Lo quiero, por ejemplo, de amarillo para que se vea. Lo necesito más grande porque no se nota. Ahí está. Esa es mi primera opción, ¿no? Escribir directamente en la forma. Mi segunda opción es insertar un cuadro de textos. Voy aquí a insertar, cuadro de texto y dibujar. Entonces, dibujo mi cuadro de textos. Ahora, este cuadro de textos también viene con un formato por defecto, pero automáticamente me da su pestañita de edición. ¿Qué le digo? Que lo quiero de relleno, sin relleno, porque yo quiero ver el formato que acabo de darle a la forma. Y de contorno también lo quiero sin contorno. Esto es el cuadrito de texto que acabo de insertar. Y en este cuadro de texto ya puedo escribir. Estoy señalando un perro, igual a esto lo selecciono, voy y le pongo el tipo de letra que yo quiero. Le cambio el tamaño, le cambio el color, también lo centro, lo pongo al lado derecho. Y ya está.
Lo ubico para que esté en el centro de la formita. Y ya está. ¿Sí? Acá tenemos nuestra imagen, ¿sí? Las formas se pueden insertar sobre una imagen, como acabamos de hacer con esta imagen. Se pueden insertar sobre una tabla, por ejemplo. Quiero insertar en esta tabla una estrellita. Ahí está la estrellita. También la puedo cambiar de color porque las estrellitas normalmente son amarillas. Ahí está. ¿Sí? También se pueden insertar sobre el texto, por ejemplo, a esta carta yo le quiero insertar una carita feliz. Hago lo mismo. De hecho, en las formas existe una carita. Acá está. Lo dibujo. ¿Sí? Y la puedo ubicar donde yo la deseo. Ahora, mi carita también lo quiero de amarillo. Y lo puedo hacer triste o lo puedo hacer feliz. Esas son las opciones que tiene la carita. ¿Sí? Las formas, ¿no? Estos tipos, por ejemplo, las flechitas o los diferentes formatos que vienen en estas formitas, se pueden utilizar muchísimo para diferentes cosas. Para hacer manuales, por ejemplo, manuales de uso de alguna aplicación, para señalar algo dentro de un texto, dentro de una imagen, dentro de un cuadro. También se pueden utilizar para hacer organizadores visuales, ¿no? Organigramas, ¿no? Las mismas que tenemos también desde esta opción de los Smart Art, ¿no? Que nos da ya formas predefinidas, como por ejemplo a una pirámide o los organizadores conceptuales, ¿no? Esto, ¿no? Si ustedes no pueden manipular bien estas opciones que nos trae por defecto el Word, lo pueden hacer utilizando estas formas, ¿no? Yo inserto las formas que yo desee acá. Una vez que le doy el formato que yo desee, por ejemplo, como este de acá arriba, y lo voy copiando y ubicando donde yo desee. Lo copio las veces que yo lo necesite. Y luego con la flechita, esta flechita que acabamos de hacer aquí, que lo voy a copiar, lo puedo unir. ¿Sí? Ahí está. Si no quiero que una hacia arriba, lo puedo dar la vuelta y lo puedo unir hacia abajo. Con las formas ustedes pueden crear indefinidas cosas. Ya dependerá de su imaginación. Muy bien. Quisiera saber si tienen alguna duda, algo que no les quedó claro. Me parece que no hay preguntas. O de repente por el chat, si hacen sus preguntas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ya? Vamos a ver si arreglamos. Oh.
Bueno, me parece que no hay preguntas, ingeniera. Entonces estaríamos terminando la clase del día de hoy. Sí, así es. Sí. La próxima semana te estamos igual el viernes y el sábado. El viernes tenemos contenido nuevo, el sábado se repite el contenido del viernes. Muy bien, ingeniera. En nombre del Consejo Regional 28 del Colegio de Enfermeros del Perú, le damos las gracias. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniera. Gracias. Buenas noches.